doctor Fernando Ayllón, doctor Manuel Miranda, doctor Juan del Campo. Es para mí profundamente emotivo este momento, porque así como escuché a la doctora Carmen en su brillante exposición hablar y referirse a cómo Sánchez Carrión puso siempre por delante a Huamachuco, hace que quienes, y varios que estamos esta noche aquí, que somos hijos de esa tierra, sintamos esa emoción que nos caracteriza a los huamachuquinos. Huamachuco significa sombrero de halcón y habla de un pueblo guerrero, que siempre fue guerrero, antes de Sánchez Carrión, con Sánchez Carrión, y esperamos que lo siga siendo. Y que podamos no solamente contar la historia tal cual es, y por lo tanto reivindicar el legado en la forma de pensamiento y de obra de los grandes. Y para nosotros, los huamachuquinos, el grande de los grandes pues ha sido don José Faustino Sánchez Carrión. Y definitivamente es porque lo ha sido. Así que esta noche podamos conversar sobre él, sobre su vida, sobre su obra, sobre su pensamiento, hace que para mí sea especialmente emocionante. Por eso es que saludo y destaco a quienes están. Perdón, doctor Eugenio de Medina, no lo mencioné en el saludo. Estuvo usted incluso en Huamachuco antes, ya en mi tierra, hablando de nuestro prócer, así que excúseme por la omisión. A todos mis hermanos que están esta noche acá acompañándonos nuevamente, muchísimas gracias. Muchos de ustedes han viajado muchas horas para estar acá con nosotros, así que es doblemente grato. Voy a presentar a nuestro primer panelista, el doctor Manuel Miranda Canales. El doctor Miranda Canales es presidente del Tribunal Constitucional, fue magistrado de este mismo Tribunal Constitucional, juez de la Corte Suprema de Justicia, vocal titular de la Corte Superior de Justicia del Cono Norte. Doctor Miranda, es un honor tenerlo con nosotros. Lo escuchamos. Distinguida concurrencia, muy buenas noches. Doctora Rosa María Bartra, ilustre vicepresidenta de la República, distinguidas personalidades de la mesa de honor, doctora Carmen McEvoy, distinguida expositora de esta noche, distinguida excongresista Marta Chávez, señores embajadores, distinguidas personalidades, catedráticos, abogados que los veo acá, y en suma, todos y todas. Quiero, en primer lugar, en mi calidad de presidente del órgano constitucional autónomo encargado del control de la constitucionalidad de nuestro país, saludar a todos ustedes. Luego, tengo que agradecer la gentil invitación que me hiciera la ilustre vicepresidenta del Congreso de la República para intervenir con algunas palabras. Quiero también manifestar que el Tribunal Constitucional, reconociendo la valía y la importancia que tiene José Faustino Sánchez Carrión, ha creado la máxima condecoración que lleva este epónimo nombre, José Faustino Sánchez Carrión, que se otorga a las personalidades que han luchado por la democracia, que han
dejado una huella de su vida en el campo de la constitucionalidad. Condecoración que últimamente, por acuerdo del Pleno del Tribunal, se otorgó al expresidente de este tribunal, el doctor Javier Alborrandini, en su lecho de dolor. Quiero felicitar a la señora vicepresidenta por organizar este evento académico tan importante. Y lógicamente que en mi condición de profesor universitario lo saludo y creo que así como las instituciones tienen sus propias finalidades, también tienen una columna vertebral en la vida académica y hacer conocer a las personalidades que forjaron nuestro país a través de su historia. Bueno, ni qué decir a la distinguida expositora que con su versación y erudición prácticamente ha sintetizado toda la vida de José Faustino Sánchez Carrión. Este hombre que nacido como nacen los grandes hombres en un lugar de la sierra del Perú, en Huamachuco, en Trujillo, que tuvo una infancia, si se quiere, llena de dificultades porque perdió a sus padres cuando era todavía muy joven, que estudió sus primeras letras en su ciudad natal, en Huamachuco, pasó luego al seminario San Carlos y de Trujillo y después al convictorio de Lima, San Carlos de Lima, y donde estudió no solamente los cursos vinculados al clero, sino también estudió Derecho, por lo cual después se convierte en un hombre muy importante del foro. Seguramente que podemos hablar mucho de él y solamente decir que, como ha dicho la distinguida expositora, vivió muy poco, 38 años de edad, que en esos años tan fructíferos para nuestra independencia fue integrante de la primera Asamblea Constituyente y, si se quiere, redactor de la primera Constitución Política de nuestra patria, promulgada el 12 de noviembre de 1823. En esta Constitución plasmó sus ideales democráticos, plasmó su vida formada como deben formarse los hombres libres, en valores y en principios, donde la ética y la moral constituían el arma más importante en la lucha por nuestra independencia. Y en los valores de igualdad, de libertad, de defensa de la propiedad con su finalidad social. Es decir, fue un hombre que gestó nuestra independencia y forjó un gobierno republicano, porque él no simpatizaba con la monarquía, sino que luchó porque nuestro gobierno sea republicano, sea democrático y se haga sobre los pilares de la independencia de los poderes, como corresponde a un Estado constitucional de hoy día.
De él entonces, cuando leemos sus páginas del Solitario de Sayán, aprendemos que debemos forjar nuestra vida y debemos dar un paso hacia adelante, pensando siempre en la igualdad, en la libertad, en la equidad y en una patria justa y libre, porque como todos ustedes saben, en una patria tenemos que vivir con justicia y con paz, o también en paz, pero con justicia. Para finalizar mi intervención, agradeciendo nuevamente a la señora vicepresidenta de este ilustre Congreso de la República, debo decir que el día de hoy estamos haciendo un homenaje al creador de la Universidad de Trujillo, de la Corte Superior de Trujillo, de la Corte Suprema de la República. Finalmente, yo diría que desde aquí saludo en la historia y al pasado al tribuno de la República Peruana y al prócer de la independencia peruana. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias al doctor Manuel Miranda Canales. Hace el uso de la palabra el embajador Juan del Campo Rodríguez. El embajador Juan del Campo hizo un posgrado en Comercio Internacional por la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá y es magíster en Negociación, Mediación y Arbitraje en el Comercio Internacional de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior de Panamá. Ha sido catedrático de Derecho Diplomático de la Academia Diplomática del Perú, director general de Naciones Unidas y Política Multilateral de la entonces Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y director de Desarrollo Fronterizo de la Dirección General de América. Ha sido cónsul general del Perú en la República de Panamá. Ostenta las condecoraciones de Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Comendador, otorgada por el Gobierno del Perú en el año 2004, y la Gran Cruz al Mérito Naval en el grado de Comendador, otorgada por la Marina de Guerra del Perú en el año 2005, ambas en reconocimiento a su labor de investigación histórica. Embajador del Campo, tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches, señora vicepresidenta del Congreso, señores miembros de la mesa, distinguidos asistentes. Yo quisiera hacer algunos comentarios relacionados al debate que surgió durante el periodo del Protectorado de San Martín referente a la mejor forma de gobierno para el Perú, es decir, a lo que se refirió la doctora Makeibo sobre el tema de monarquía y república, ¿no? Vemos cómo luego de un periodo de relativa tranquilidad, Sánchez Carrión va a emerger en toda su grandeza, luego de las dos primeras sesiones de la Sociedad Patriótica, creada precisamente durante la era del protectorado por Bernardo de Monteagudo, que era, como todos sabemos, un acérrimo monarquista, ¿no? Esta sociedad había sido definida por Francisco Javier Mariátegui como una minoría de literatos y una mayoría de condes, marqueses, generales y comerciantes y alguno que otro clérigo español, ¿no? En la inauguración de los debates de la Sociedad Patriótica, Monteagudo lo que va a pedirles son 3 puntos, pero el más importante de ellos es cuál era la forma de gobierno más adaptada al Estado peruano. Esto va a ser el día 28 de febrero. El día 1 de marzo, ¿no? Un sacerdote miembro de esta sociedad, José Ignacio Moreno, va a sugerir que la monarquía era la forma de gobierno más adaptable para el Estado peruano. Entonces ahí, a raíz de eso, unos días después, 21 días después, es que Sánchez Carrión va a publicar las famosas cartas contra una propuesta que contaba con el respaldo de connotados aristócratas como Bernardo de Torretagle, José de la Ribagüero o el mismo Bernardo de Monteagudo, que
como ministro pues era una persona con bastante poder y que fue pues el ideólogo principal de la visión monárquica en el Perú, ¿no? Inclusive estos debates va a llevar a un punto en que Monteagudo y Sánchez Carrión se van a convertir en acérrimos adversarios, al extremo que con el paso de los meses Sánchez Carrión va a pedir la destitución de Monteagudo como ministro, ¿no? La apuesta de Sánchez Carrión podía resultar arriesgada porque en su afán de advertir sobre el peligro político y jurídico que significaba la adopción del monarquismo, estaba enfrentando a un personaje popular como el propio San Martín, el libertador del Perú, ¿no? Y que era apoyado, como mencioné antes, en sus propuestas por los grupos más influyentes del país. O sea, en este sentido vemos a dos corrientes que eran cada uno desde su punto de vista bien intencionado. Nadie puede dudar de las buenas intenciones de San Martín, como menos va a dudar de las buenas intenciones de Sánchez Carrión, ¿no? Entonces, acá no podemos hablar de una dicotomía entre el personaje bueno y el malo, sino una dicotomía entre ideas, ¿no? También hay que tener presente dentro de este escenario que muchos independentistas, incluyendo liberales, es un poco raro, pero es así, estaban dispuestos a aceptar la fórmula monárquica como el mal menor que permitiera pues la salida de los españoles. Hay que tener presente que inclusive el ex rector del convictorio de San Carlos, Toribio Rodríguez de Mendoza, formaba parte de esta sociedad patriótica pese a sus orientaciones liberales, ¿no? También sería bueno tener en cuenta que para muchos patriotas la figura monárquica de alguna manera podía aceptarse, inclusive con una transición temporal que por último podría remediarse con la redacción de una constitución, ¿no? La idea era que, digamos, poder liberarse del todo del yugo español, ¿no? No me voy a referir al contenido de las cartas, que ya el trasfondo de lo que quieren, de lo que decían, ha sido muy bien explicado por la doctora McEvoy, ¿no? Pero sí mencionar algunas críticas fuera del debate político ideológico que Sánchez Carrión le hace a la naturaleza de la sociedad patriótica. Uno de sus comentarios es que esta sociedad debía suscribirse al ámbito literario, toda vez que correspondía a un Congreso libremente elegido o una constituyente debatir sobre la forma de gobierno que correspondía al país, ¿no? La posición que va a adoptar Sánchez Carrión obedecía a muchísimos factores, ¿no? En primer lugar, ya todos lo sabemos, porque se oponía a sus valores liberales, a sus valores republicanos, ¿no? Y desde la colonia, pues Sánchez Carrión había sido muy claro en esto, ¿no? Había planteado la soberanía del pueblo sobre la soberanía del rey, la división, autonomía de los tres poderes del Estado contra el poder absoluto, la igualdad ciudadana contra los privilegios, el gobierno a plazo fijo contra lo que era el gobierno vitalicio. Y lo menciono porque después quiero concluir mi intervención haciendo un comentario sobre este punto, ¿no? En segundo lugar, también tenemos que resaltar el profundo conocimiento que Sánchez Carrión tenía de la realidad peruana y su sociedad, y la atención que había prestado a experimentos llevados a cabo en otras latitudes del continente, específicamente en México y en Haití, que tuvieron una vida corta y, por cierto, bastante agitada, ¿no? Es interesante también señalar que las iniciativas y los proyectos, intentos de establecer regímenes monárquicos dentro y después del proceso emancipador no fueron nuevos, ni fueron traídos exclusivamente por San Martín, ¿no? Lo que hizo el San Martín en realidad fue dar continuidad a una serie de ideas o procesos en los que estuvieron implicados o estarían implicados varios países, ¿no? Si nosotros nos remontamos 60 años antes de la proclamación de la independencia peruana, estoy hablando de 1761-62, el primer ministro británico William Pitt va a sugerir al rey Jorge III de Inglaterra que un príncipe real de Gran Bretaña asuma el gobierno de las 13 colonias británicas. Ellos ya se veían venir el proceso revolucionario, dijo que lo mejor era salir por la puerta grande y nombrar a un gobernante de la Casa Real inglesa.
Van a pasar 2 décadas, vamos a llegar a 1781, ya que eso es coincidente con la época ya en Perú de la revolución de José Gabriel Condorcanqui, cuando vemos que en España se va a presentar una memoria secreta al rey Carlos III, atribuida al conde de Aranda, en la cual este personaje va a proponer una fórmula para neutralizar el creciente movimiento emancipador en América hispana, ¿no? Es decir, dividir varios territorios americanos en monarquías independientes, pero que iban a estar unidas por ciertos vínculos a la metrópoli y cuyo monarca asumiría el título de emperador. O sea, el rey de España sería el emperador y habrían reinos separados, ¿no? Y que estos nuevos reyes tenían que ser príncipes de la Casa Real Española. En este texto, el conde de Aranda, aunque muchos dicen que él no lo hizo, en realidad no formuló la memoria, hay un debate sobre eso, va a señalar que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y algunas que más convengan en el meridional. Y en otro momento señala que se deben colocar 3 infantes en América, uno de rey de México, el otro de Perú y el otro de los restantes de la tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Ese mismo año, José de Ábalos, quien era intendente del Ejército y Real Hacienda de la Capitanía General de Venezuela, envía a Carlos III una comunicación en la que le sugiere prácticamente lo mismo, pero con unos matices un poco diferentes, ¿no? A principios del siglo XIX, ya cuando se había iniciado la guerra por la emancipación latinoamericana, el primer ministro Manuel de Godoy de España va a presentar a Carlos IV un nuevo plan de división monárquica de América que se centraba más en la estructura jurídico-política de los nuevos reinos e insistía en que fuesen infantes de España los elegidos, ¿no? Igual menciona también a México, a Perú, etcétera, ¿no? Y ya en el interior de nuestros propios países, el debate entre monarquía y república tuvo como lugar común la asociación de los conservadores a la propuesta monárquica y la asociación de los liberales a la propuesta republicana, ¿no? En el primer grupo cabe señalar al mexicano Lucas Alamán, ¿no? Como conservador, y en el segundo a los argentinos Juan Alberdi y Faustino Sarmiento, y al peruano lógicamente Sánchez Carrión. Los conservadores, por lo general, lo que esperaban que la monarquía constitucional, según el modelo de Cádiz vigente desde 1812, se podría lograr con relativa facilidad en el continente, y creo que acá le faltó un poco de visión, ¿no? El mexicano Alamán, por ejemplo, propuso que la corona española permitiese que príncipes del linaje español tomaran la corona en México, ¿no? Y también en Perú y en la Nueva Granada, ¿no? Y unos años después, en 1822, este mismo Alamán va a ser un personaje central cuyo trabajo va a contribuir a la cesión al trono de México de Agustín de Iturbide, luego que este país se independizara de España, ¿no? Por su parte, los liberales consideraban que el establecimiento de una monarquía tradicional, así no fuera absoluta, mantendría los viejos esquemas y valores defendidos por la oligarquía y los hacendados, por lo cual privilegiaban una forma de gobierno basada en la democracia que ya se había establecido con éxito en los Estados Unidos, ¿no? En una de las cartas que Sánchez Carrión dirigió a la Sociedad Patriótica en marzo del año 22, él afirmó: un trono en el Perú sería acaso más despótico que en Asia, y asentada la paz se disputarían los mandatarios la palma de la tiranía. Y es muy probable que al redactar este párrafo, Sánchez Carrión, que era un hombre, por cierto, muy ilustrado, tuviera en cuenta el desenlace del primer experimento monarquista en América en general, acontecido en 1804 en Haití, cuando el ex esclavo Jean-Jacques Dessalines se proclamó emperador de la isla con el nombre de Jacques I. Este señor va a resultar, después de una etapa de violencia, asesinado apenas a 2 años de haber asumido el poder. Lo va a reemplazar en 1811, luego de una etapa anárquica, que era precisamente lo que Sánchez Carrión quería evitar en nuestra región, Henri Christophe, ¿no? Que va a ser proclamado rey con el nombre de Henri I, y que va a ser un personaje bastante controvertido, va a gobernar hasta 1820, es decir, a un año de la independencia peruana,
pero va a ser depuesto tras un gobierno que se caracterizó por la violencia, la crueldad, la megalomanía y un desproporcionado mimetismo napoleónico, ¿no? Sánchez Carrión tampoco fue ajeno a intentos monarquistas, otros intentos como el de México, ¿no? Vemos que Agustín de Iturbide, por ejemplo, va a ser proclamado emperador de México en mayo de 1822 y va a asumir el poder en julio de ese mismo año, pero va a tener un reinado breve e inestable, al punto de que él solo va a durar 8 meses y va a salir exiliado, y cuando regresa termina siendo ejecutado, ¿no? Entonces, Sánchez Carrión pues definitivamente tenía una visión muy clara de qué es lo que él quería para el Perú, al igual que la tenía San Martín, o sea, en el lado opuesto, ¿no? El inicio del gobierno de Iturbide va a tener una repercusión positiva en San Martín, y al extremo de que el plan de Iguala, que condujo a la coronación de Iturbide, fue uno de los argumentos que utilizó el Libertador en la carta que le dirige al español José de Canterac en diciembre de 1821, en la que buscaba una respuesta favorable a una de las tantas propuestas, proyectos de leyes, propuestas en las Cortes españolas para la creación de 3 monarquías en base a los virreinatos de México, Perú y Nueva Granada, ¿no? Sin embargo, el fracaso de la experiencia monárquica mexicana y el fatal desenlace de la haitiana, sin duda, pues obviamente darían la razón a los argumentos republicanos promovidos por Faustino Sánchez Carrión. Entonces yo, para terminar la intervención, yo quisiera hacer una pregunta a la mesa. Es una pregunta que me la he hecho siempre y no he tenido respuesta. Estoy seguro que los panelistas o la doctora McEvoy nos las va a poder dar por el amplio conocimiento del tema, ¿no? En el sentido de que inclusive los grandes hombres pueden tener discrepancias o contradicciones internas, ¿no? Entonces la pregunta surge en el sentido que como un hombre como Faustino Sánchez Carrión, que es uno de los más grandes patriotas que tiene el país, y que defiende la separación de poderes, es redactor de la Constitución peruana, etcétera, etcétera, defiende pues en varias de sus cartas lo que es el respeto al Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. De alguna manera llega a apoyar a un proyecto como el de Simón Bolívar, que no sé si llamarlo pues autoritario o dictatorial, ¿no? Entonces dejo la pregunta en la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Juan del Campo. Vamos a dar el uso de la palabra al economista Eugenio de Medina Lora. Él es politólogo con estudios de doctorado en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Gobierno y Políticas Públicas. Es consultor político y económico, profesor del Instituto de Gobierno y Administración Pública del Perú y periodista de opinión desde 1995. Ganó el premio Caminos de la Libertad en México en el año 2010. Doctor Eugenio de Medina, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la primera vicepresidenta del Congreso por la invitación, agradecer la presencia de los distinguidos panelistas que están a mi lado en este momento, y también saludar la presencia de la primera presidenta del Congreso peruano, Marta Chávez, aquí presente. Siempre su presencia es importante, especialmente cuando estamos hablando de recordar al creador prácticamente de lo que estamos viendo acá, ¿no? Para decirlo en lenguaje sencillo. Yo la verdad me aproximé al prócer no desde la historia, porque yo no soy historiador, sino más bien desde la ciencia política. Como economista y politólogo me interesó mucho la figura de Sánchez Carrión, pero desde el punto de vista de la historia de las ideas, y eso me llevó con el tiempo a ser un poco más exhaustivo en buscar información sobre él, lo que me llevó en el año 2010 a escribir un pequeño paper que lo publiqué en una revista académica de la UPC hace unos años,
y que espero en algún momento se pueda convertir en un libro, si es que se da el tiempo para poder hacerlo. En este peregrinar con Sánchez Carrión descubrí cosas fascinantes, y lo primero que yo tengo que decir con todo el corazón es: congresista Bartra, qué buena idea de sacar esta ley, realmente. La felicito porque hace tiempo que nosotros necesitábamos poner a Sánchez Carrión en el lugar que se merecía, y espero que este sea el primer paso de muchos otros, porque francamente, con todo respeto, y lo voy a decir en un lenguaje de repente menos académico, no es posible que nosotros tengamos plazas y calles llenas de nombres de presidentes hasta de Estados Unidos, y a nuestros verdaderos patriotas los tenemos a veces como una callecita pequeña perdida por ahí. Hay una avenida Sánchez Carrión, creo en el límite de Magdalena con San Isidro, que además ni siquiera le llaman Sánchez Carrión porque le dicen Pershing, ¿no es cierto? Ese es el nivel ¿cómo podría decir?, de desidia social al que hemos llegado por nuestra propia gente, ¿no? Pero sí, pues, Bolívar, hasta hay una marca de jabón que se llama como él, ¿no? Pero la verdad es que, francamente hablando, y no sé, es un asunto serio, Sánchez Carrión hace rato necesitaba una reivindicación oficial como esta. Y me van a perdonar los que están en Huamachuco, los que han venido a Huamachuco, yo los visité hace un tiempo allá, algunos de repente me recuerdan, pero yo tengo que empezar esta conversación con una pequeña discrepancia. Yo creo que Sánchez Carrión hace rato no es un hombre de Huamachuco, es un hombre de las Américas, ¿sí? Y qué lindo ver que en el decreto, en la ley que sale publicada, sale de esta manera, ¿no? Ley que declara el 2 de junio de cada año el día del prócer José Faustino Sánchez Carrión, benemérito de la patria. Cuando vi benemérito de la patria, inmediatamente me acordé del benemérito de las Américas, ¿cómo es el mexicano? ¿Cómo se llama él? Juárez, Benito Juárez, el hombre del aeropuerto, ahí se me fue por un momento. Benito Juárez, ¿no es cierto? ¿Cómo los mexicanos, por ejemplo, le ponen el nombre al aeropuerto, ¿no? Al aeropuerto, al principal infraestructura de transporte, le ponen el nombre de la figura más importante del país? Con todo respeto por Jorge Chávez, ojalá algún día el aeropuerto peruano más importante se llame José Faustino Sánchez Carrión. Sinceramente, ojalá lo piensen los congresistas de las nuevas generaciones. Porque yo creo que es en ese tipo de acciones donde nosotros realmente ponemos en valor a lo que uno de nuestros distinguidos panelistas dijo al principio: poner en valor a nuestros referentes que necesitamos mostrarle a los jóvenes peruanos y dejar de mostrarles solamente el extranjero, ¿sí? Vamos a decirlo claramente, las expediciones libertadoras, tanto la de San Martín como la de Bolívar, no fueron por emancipar el Perú, fueron porque aquí coincidió territorialmente el último bastión de la resistencia española y coincidió en el Perú. ¿Interés en el Perú realmente los peruanos? Nosotros los peruanos. ¿Sí? Y eso debería ser una elección para tomarla para más adelante. Faustino Sánchez Carrión lo entendió perfectamente, por eso dio los 38 años de su vida los dio a este ideal y lo sacrificó pagándolo con la suya, ¿no? Porque dio su vida realmente, se enfermó y padeció muchas cosas, incluso el olvido histórico, por nosotros y por legarnos lo que hoy día le llamamos Perú. En ese sentido, yo creo que los grandes hombres tienen muchas interpretaciones. Hoy día escuché algunas aquí en la mesa, yo tengo algunas otras por ahí. Yo, por ejemplo, encuentro en Sánchez Carrión un hombre de profundos principios liberales clásicos en su pensamiento. Y voy a decirlo así: liberales clásicos a la usanza anglosajona. Voy a ser más preciso para los académicos. Estoy pensando en John Locke, no en el publicitarísimo francés Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? De cuyo liberalismo después sale el neomarxismo y toda la vertiente del liberalismo de izquierda, que es completamente distinto de lo que estoy hablando en este minuto. Y eso era materia justamente del ensayo que estoy planteando acá. En este recinto de las ideas y de la libertad, yo quiero rescatar esa idea fundamental, porque
Si nosotros examinamos los dos principales, voy a ser muy breve nomás en este punto, los dos principales documentos de Sánchez Carrión, que son las dos cartas del solitario de Sayán, nosotros vemos que la primera se refiere al por qué Perú debiera ser una república y no una monarquía, como ha explicado mi colega diplomático hace unos minutos, con brillantez. La segunda carta tiene que ver con la separación de poderes y el federalismo. Pensemos un momentito en perspectiva. Estamos hablando de separación de poderes, alejamiento de la corona y descentralización. Señores, estamos hablando del concepto fundamental del liberalismo clásico. ¿Cómo hacemos para limitar el poder de los gobiernos? ¿Cómo hacemos para limitar el poder omnímodo de los gobiernos? Sean estos democráticos o dictatoriales. Porque también las democracias generan dictaduras. Cuando las mayorías imponen sus músculos, ¿no es cierto? Y simplemente arrasan con todo. ¿Sí? Sánchez Carrión no mencionó en ninguna de esas dos cartas la palabra democracia, pero menciona permanentemente la palabra república, porque lo que defendía Sánchez Carrión era el Perú como una república, y ese espíritu republicano lo estamos vapuleando día a día sin darnos cuenta. Cuando nosotros tenemos presidentes que sus esposas gobiernan, cuando nosotros tenemos grupos parlamentarios que no se pueden poner de acuerdo en un lugar como esto, que están hechos para ponerse de acuerdo, cuando nosotros incurrimos en actos de corrupción en la función pública, estamos destruyendo las bases de la república, aunque después nos paremos con la mano acá a cantar el himno, muy henchidos, el somos libres y todo lo demás, que por cierto la mitad del país no se sabe la estrofa vigente, ¿no es cierto? Entonces dejémonos de hipocresías. Sánchez Carrión era un republicano. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, una vez que nosotros estamos haciendo esta ley, es preguntarnos qué vamos a hacer después para honrar su legado. Y yo creo que tenemos que ver qué estamos haciendo por sostener esa república, ese Perú como una república, que creo que es mucho más importante que pensar muchas veces en temas tan vagos como la identidad nacional y cosas así. ¿Qué cosas hacemos para forjar la república que concibió Sánchez Carrión en sus orígenes? Sánchez Carrión, para ponernos en perspectiva, y mi colega de la Cancillería lo mencionó de alguna manera, es un personaje de la talla de Alberdi, de Faustino Sarmiento, y me atrevo a añadir, de Benito Juárez, por supuesto, de Andrés Bello, ¿sí? De Diego Portales en Chile. O sea, hacedores de estados, la gente que se preocupó en pensar qué tipo de estado necesitamos. Estado en toda la magnitud de la palabra. No solamente como aparato público, pensar no solamente el Estado como territorio, como población, sino también como la posibilidad de ser un Estado que sea proclive al desarrollo. La palabra desarrollo no la menciona, por supuesto, Sánchez Carrión, pero menciona la palabra progreso. Y nos dice algo que hoy día sería calificado de vendepatria por algunos. Nos dice, no nos desgastemos mucho, miremos lo que están haciendo al norte, y tratemos de adaptarlo a nosotros y sigamos adelante. ¿Qué veía el norte? Una revolución independentista en base a la propiedad privada, en base al emprendimiento personal, en base a las inversiones, en base al respeto de la ley, porque para Sánchez Carrión el respeto de la ley es el pilar fundamental de cualquier república. Y aquí, con el perdón de algunos, discúlpenme, tenemos todos una responsabilidad para hacer que el pilar verdadero de la república, que no es otro que el sistema judicial, se convierta en algo creíble para todos los peruanos. Para todos los peruanos. Y en eso todos somos responsables, no solamente los jueces. Y yo creo que el Congreso ahí tiene una tarea que hacer, de ver de qué manera de repente damos un paso más de calidad y comenzamos ya no a reformar el Poder Judicial, sino a repensar nuevamente el Poder Judicial y repensar todo el sistema judicial. ¿Sí? Y con eso me estoy yendo incluso a repensar si es que el sistema afrancesado es lo que nos conviene y no debiéramos comenzar a fluir a lo que nuestra población pide a cada rato. La población quiere poder participar en la administración de justicia. Quiere la población que se le devuelva el derecho, ¿sí? El derecho de juzgar y de aplicar penas los severas que considere la población, no el grupo de ilustrados, como eso que criticaba Sánchez Carrión en su momento. Entonces, creo que hay muchas cosas que aprender del prócer,
¿no es cierto? Yo en este pequeño trabajo me tomé la libertad de llamarlo el Thomas Jefferson del Perú. Para mí es eso, es el Thomas Jefferson peruano. No sé si tenemos un billete con la cara de Sánchez Carrión, como lo tienen allá en Estados Unidos con Jefferson, creo que no. Nosotros tenemos una deuda que empezamos a saldar con esta ley. Es un gran primer paso, congresista Bartra. Yo la felicito realmente, la felicito de todo corazón. Y felicito al Congreso de mi país por unánimemente haber apoyado esta iniciativa. Pero también creo que tenemos que ir en algunos pasos más allá, ¿no es cierto? Ahí me encantaría que en algún momento, no sé si el día del fallecimiento de Sánchez Carrión o el 13 de febrero, que fue su natalicio, o el día que se promulgó la primera Constitución del Perú, lo declaramos Día Nacional, feriado. Yo creo que necesitamos pasar a ese tipo de efemérides. Estábamos conversando un poco en la antesala y alguien dijo por ahí algo que yo también lo he pensado hace tiempo. Nosotros celebramos la independencia del Perú por un balconazo, ¿no es cierto? Porque San Martín se dio un balconazo y bueno, la proclamó, ¿no es cierto? Pero la partida de nacimiento del Perú como república tendríamos que ubicarla más bien o en la instalación del Congreso, del primer Congreso Constituyente, o en la fecha en la que se promulga la verdadera Constitución, que los historiadores elijan. Pero si nosotros optamos por eso, por esa fecha, ya no vamos a tener que mirar extranjeros para celebrar nuestra independencia. Tendremos que mirar a muchos peruanos que trabajaron en eso. Y sin duda, el primero de todos ellos será Faustino, como me gusta llamarlo. Muchas gracias.